estamos con Juan Ignacio Sagasti Belsa, profesor y licenciado en Educación Física, con orientación en Salud y Discapacidad. Él trabaja en el Centro Nacional de Rehabilitación en Buenos Aires y nos va a explicar cómo es su trabajo, la función que cumple. Hola, buenas tardes. Sí, la función que desempeño en el Servicio Nacional de Rehabilitación es como profesor de Educación Física en lo que es el programa de actividad física y deportes de ese lugar. Dentro de las actividades que se desarrollan podemos encontrar actividades como pilates, actividades acuáticas, gimnasio de musculación y deportes como el básquet sobre silla de ruedas, rugby sobre silla de ruedas, fútbol para personas con parálisis cerebral, y demás. Hay muchas actividades que se llevan a cabo en ese lugar. Lo que sí es importante por ahí a tener en cuenta que en el mismo concurren todas personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Con qué tipo de discapacidad se trabaja? Los tipos de discapacidad, hay diferentes agrupaciones, pero una sencilla y por ahí para que se entienda, las podemos dividir en discapacidad motora, que es cuando la persona tiene alguna alteración de tipo funcional en lo físico. Después está la discapacidad mental, que es cuando hay alteraciones cognitivas en la persona. Discapacidad visceral, que es cuando hay alteración en los órganos internos, como podría ser problemas renales o cardiopatías. Y después tenemos por otro lado las discapacidades sensoriales, que podemos subdividirlas a su vez en discapacidad visual, personas por ejemplo que tienen baja visión o ceguera, y también en la discapacidad auditiva para las personas hipoacúsicas o sordas. ¿Qué función desempeñas vos en el Sistema Nacional de Rehabilitación? En este lugar, mi función puntualmente es dar actividades acuáticas, doy actividad en gimnasio de musculación, en distintos tipos de gimnasia, fuera de la pileta, digamos, y estoy en el staff de profes que trabajamos en distintos deportes. Lo que son las actividades acuáticas, podemos subdividir el trabajo que se hace en este lugar en clases que son de ambientación para personas que quizás tuvieron algún tipo de patología reciente, como puede ser un accidente cerebrovascular o demás. Hay muchas. Entonces se encuentra la persona realmente en un cuerpo nuevo, digamos, ya con determinadas deficiencias. Entonces, para esas personas que no saben cómo se va a comportar su cuerpo en el agua, o que tienen temor, etc., existe este grupo puntualmente de ambientación, que es donde se ve que la persona explore el medio y comience a desarrollar sus capacidades de una forma metodológica gradual, para así ir superándose y poder avanzar a otro grupo de una característica más movida, por así llamarlo. Después tenemos grupos en lo que es actividad acuática, que ya son de gimnasia acuática, donde también va a estar dividido en la intensidad, en lo que es baja intensidad, media o alta intensidad, para personas que tienen una discapacidad, imaginemos con operación en las rodillas o cadera, que no hace que tenga una limitación en el nivel de intensidad de la clase. Y por último, en lo que es pileta, podemos encontrar lo que es la natación puntualmente, que se trabaja lo que es iniciación a la natación para aprender estilos de nado, como son crawl, pecho, espalda, y después están los grupos de entrenamiento, que son personas que van, entrenan y compiten en torneos como cualquier persona que no tiene discapacidad, pero
Lo que sí es importante por ahí aclarar que en lo que es el deporte para personas con discapacidad siempre hay clasificaciones de acuerdo al tipo de discapacidad a veces y a su vez de acuerdo al nivel de funcionalidad que tenga la persona, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, en lo que es el básquet sobre silla de ruedas, una persona que está sentado en una silla jugando al básquet y que tiene una amputación bajo rodilla, ¿sí? Debajo de la rodilla, una amputación en la pierna por X motivo, que una persona que ya tiene una paraplegia por una lesión medular, o sea, cuando se lesiona la médula espinal, genera algo que determinando, de acuerdo a la altura, va a ser cuánto está implicado en el cuerpo el movimiento, pero imaginemos que es una lesión baja de médula y la persona quedó con una paraplegia que no tiene buen control del tronco y dominio del tronco, digamos, no se clasifica igual a la persona que tiene una amputación baja que una persona que ya tiene esta dificultad incluso en esto de volver, por ejemplo, hacia atrás por fuerza de lumbares o abdominal. Bueno, eso lo digo como para tener una idea de lo que pasa en la discapacidad. Y bueno, después se desarrollan actividades como por ejemplo el gimnasio de musculación, donde también se otorgan rutinas de acuerdo a las características de la persona. Hay personas con discapacidad mental leve que dentro de las cosas que comprenden, una rutina la pueden aprender y realizar correctamente. Sabemos que a su vez podemos encontrar una persona con discapacidad mental leve que por ahí puntualmente en ese campo, ¿sí? No podría seguir una rutina, pero hay casos que sí y esos casos los tenemos en el gimnasio. De la misma forma que tenemos casos de personas con discapacidad motriz que, bueno, de acuerdo a lo que tiene también se le da lo que es conveniente trabajar. Hay casos puntuales donde vemos obesidad, obesidad asociado a osteoporosis, por ejemplo, y bueno, se ve que por ahí es más conveniente trabajar una parte aeróbica, o sea, lo que uno haría en bicicleta o en cinta. En esos casos donde la persona es muy obesa y por ahí tiene hasta algún problema de rodillas, es conveniente más vale que trabaje en bicicleta para no sobrecargar las rodillas en el impacto que se genera cuando uno camina. Eso lo digo como un ejemplo de precauciones que hay que ir teniendo día a día en este. Después hay distintos tipos de gimnasia, lo que son gimnasias fuera de pileta, que son de acondicionamiento físico, donde también va a depender mucho el nivel de funcionalidad de la persona para el tipo de clase que se le da, de acuerdo a la intensidad de la clase y a los ejercicios que uno puede ir dando. Lo que me parece importante recalcar en esta entrevista, digamos, es que se tenga en cuenta a la persona con discapacidad como una persona de derecho, que al igual que cualquier persona que no tenga una discapacidad aparente, tiene el derecho al estudio, tiene el derecho a realizar algún tipo de actividad físico-deportiva y cualquier derecho a la accesibilidad, que tan en agua estamos en eso actualmente. Se está avanzando, pero realmente falta bastante, y bueno, y que debemos empezar a considerar más a la persona con discapacidad como de igual a igual, digamos. Así que por ahí es dejar ese mensaje. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas brindado tu tiempo.